Hoy les contaremos el caso de don Lázaro. Todo inició cuando don Lázaro es llevado a cirugía para tratar sus 3 hernias. Sencillo, ¿no? Pues al parecer no. Lázaro ingresa al hospital, en donde el doctor Pablo le realiza 2 herniorragias inguinales y una herniorragia umbilical. Al día siguiente, a pesar de que Lázaro acusaba haber pasado una mala noche y malestar general, el doctor Judas decide darle salida argumentando que el cirujano tratante había dejado la orden del egreso. Pero don Lázaro no se sentía en buenas condiciones y reconsultó en múltiples ocasiones. En una de ellas fue evaluado por el doctor Lucas, quien diagnostica una obstrucción intestinal y decide dar manejo analgésico y egreso por la mejoría clínica del paciente. Tras esto, don Lázaro empeoró y presentó una peritonitis que fue diagnosticada por el doctor Simón. Fue programado para cirugía, pero debido a problemas administrativos, la cirugía se tardó 3 días en realizarse. Posteriormente, el doctor Bartolomé realiza la cirugía de manera exitosa, pero con requerimiento de abdomen abierto y colostomía. 8 meses después, el doctor Jesús le realiza el cierre de la colostomía. Desafortunadamente, presentó una infección del sitio operatorio complicada que requirió manejo en UCI por 3 meses. Finalmente, se dio egreso con recuperación de su cuadro, pero con las secuelas apenas esperables. Analizando el caso, vemos que se trata de un proceso penal, porque hay un delito en el que se está violando el bien jurídico de la vida, y hay un componente culposo por negligencia, debido a que el doctor Pablo no previó las complicaciones posoperatorias de su paciente, por ende no realizó el control. En cuanto a las fases del acto médico, se cometieron varias fallas. Por ejemplo, en el diagnóstico, el doctor Judas, quien da egreso, no hace un diagnóstico de las complicaciones posoperatorias. En la información, el doctor Pablo no comentó los riesgos de la cirugía. Por otro lado, el doctor Judas no dio respuesta al porqué del mal estado del paciente, y el doctor Lucas no le informó sobre la gravedad de obstrucción ni los signos de alarma al darle salida. En el tratamiento, el doctor Lucas, a pesar del correcto diagnóstico de obstrucción intestinal, decide solo poner analgesia y dar salida. De haber hecho el manejo adecuado, probablemente el desenlace hubiera sido más favorable. Y en el control fue donde se presentaron más errores. A excepción de Bartolomé, ninguno de los médicos realizaron un control adecuado del paciente, bien fuera por dificultades administrativas o por descuidos personales. Estableciendo el nexo causal, vemos que el doctor Pablo sabía que el paciente tenía un riesgo por el proceso quirúrgico y no lo evaluó en el posoperatorio inmediato para establecer su condición clínica, lo que desencadena la serie de errores mencionados en las fases del acto médico, es decir, sí existe un nexo causal entre el riesgo que presentaba el paciente y el resultado de sus lesiones, debido a las múltiples fallas en su atención. Analizándolo desde la lex artis, existió un profesional idóneo. Aunque no se menciona explícitamente las especialidades de los médicos tratantes, asumimos que se trata de profesionales facultados para el manejo del paciente. En cuanto al análisis previo del paciente, el doctor Lucas decidió dar salida sin ni siquiera realizar un examen físico completo del paciente. En cuanto al tratamiento aceptado universalmente, el doctor Lucas hace el diagnóstico correcto, pero solo da manejo para el dolor. Según las guías de obstrucción intestinal, debió pasar una sonda nasogástrica, suplementar los déficits nutricionales y electrolíticos y mantener estas medidas durante las primeras 48 a 72 horas. Además, debió realizar imágenes de seguimiento. A lo largo de todo el proceso, se observó un consentimiento tácito de parte del paciente para los procedimientos que solo lo requieren de manera verbal. Desconocemos según el caso si se tomaron los consentimientos informados escritos para los procedimientos quirúrgicos que así lo requerían. Para continuar con la metodología probatoria, optamos por la posición de acusación. Al doctor Pablo se le acusa por no realizar el control posoperatorio de su paciente. Al doctor Judas por no realizar el diagnóstico de las complicaciones en el posoperatorio y dar egreso. Y al doctor Lucas por solo haber manejado el dolor cuando la lex artis dictamina un manejo específico para el caso del paciente. Sin dar ese manejo, dio egreso. Por último, para realizar un enfoque administrativo del caso, evaluamos de lo general a lo específico, comenzando por el contexto jurídico asistencial, en donde no se garantizó la cirugía del paciente por falta de quirófanos. En cuanto al profesional de la salud, el acto médico estuvo incompleto porque el paciente no fue revisado en el posoperatorio por el médico tratante. En cuanto a la administración del servicio de salud, no garantizó la disponibilidad de quirófanos y el traslado del paciente a un lugar donde se le garantizara una adecuada atención. En la tecnología, no se utilizaron todas las herramientas necesarias para atender el paciente, ni siquiera las ayudas diagnósticas. En cuanto a las tareas asignadas, los médicos Pedro y Judas no cumplieron las tareas porque el doctor Pablo da orden de egreso, pero ellos debieron examinar al paciente y dar su opinión médica, no solo dar el egreso, independiente de las condiciones del paciente. En cuanto al trabajo del equipo, no hubo trabajo en equipo por parte del doctor Pablo, Pedro y Judas, quienes actuaron individualmente, no discutieron el caso clínico del paciente y no tuvieron en cuenta todo el contexto de este, y que estaba siendo manejado por otros colegas. Por último, el paciente no tuvo ningún error. Siempre consultó oportunamente, incluso utilizó mecanismos para que sus derechos se cumplieran.
Gracias. Culpables los dos, tú te arrepientes, también me arrepiento yo, pero el orgullo no te deja proceder y la paciencia contigo se me agota.